gloria al Eterno. ¿Quién vive? Yeshua. Amén. Todos están bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias al Señor Dios. Amén. Pero el mundo no está bien. Oye, el mundo no está bien. Amén, amén. ¿Por qué no está bien el mundo? Ya les podemos bajar la música. ¿Por qué el mundo no está bien? Se oye decir que va problemas de Rusia, que quiere invadir a Ucrania. Entonces está la OTAN, Estados Unidos interviniendo para que no se meta en Ucrania. Quiere invadir. Estamos en peligro de guerra. Pero las guerras siempre las han habido. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay guerra en este mundo? Porque el hombre no se alimenta de Dios. ¿Se alimenta de quién? ¿El hombre de quién se alimenta? Se alimenta de sí mismo, del árbol, del bien y del mal. Se alimenta más del mal que del bien. Y eso es lo que vamos a ver en Génesis. Amén. Amén, amén. Leemos el capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios en el día séptimo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, y porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Amén. Y entonces estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Eterno hizo el cielo y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Eterno aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Eterno Dios formó al hombre. Llegó a tiempo la hermanita. Entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Eterno, oigan bien, que van a escuchar. Y el Eterno plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Eterno hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol del medio del huerto, el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pinzón, el otro de Pinzón, este es el que rodea la tierra, el otro donde hay otro. Bueno, nos saltamos un poquito, segundo río. Bueno, y mandó el Eterno al hombre diciendo, oigan, escuchen esto, ¿no? Escuchen esto. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo y por qué hay tanta guerra, aún guerra entre la misma familia? ¿Por qué los hogares se destruyen, las familias se destruyen? Oigan bien, escuchen. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ya? Oigan bien, de todo. Dios no le está prohibiendo sino un solo árbol. Habían todos los árboles ahí, y estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y Dios le dice a Adán, de todos los árboles puedes comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. ¿Ya? Dios le dijo a Adán, de todos los árboles. Él le prohibió comer del árbol de la vida. No le prohibió comer del árbol de la vida. ¿Por qué Adán no comió del árbol de la vida antes de comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal? ¿Por qué? Porque Adán era como especie de un niño que no conocía lo que le convenía. ¿Ya? No sabía del bien, sus ojos todavía no estaban abiertos. Su ego
Su yo todavía no se le habían abierto los ojos. Si él se le hubieran abierto los ojos, si supiera del bien y del mal, ¿qué es lo que hace primero Adán? El árbol de la vida, ¿qué es lo que hubiera hecho? Es que no lo hubiera pensado ni 2 ni 3 veces. Decía yo, bueno, si nosotros estamos ahí y nosotros tenemos los ojos abiertos antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y sabemos lo que es bueno y qué es malo, ¿qué es lo que hacemos primero? Estando en el huerto del Edén y sabemos que si comemos del árbol de la vida nos da vida eterna, ¿qué es lo que hacemos primero? No vamos a comer del árbol de la vida, yo no me voy a otro árbol, ya no necesito comer de los otros árboles. Amén, amén. Ya, pero no fue. ¿Por qué no fue? Porque él no estaba, sus ojos no estaban abiertos, los ojos del entendimiento no estaban abiertos todavía. Y bueno, se lo dijo a Adán cuando estaba solo. Ya, le crea a Eva. Y Adán le explica a Eva, mira que cuidado, no podemos comer ese árbol, ni siquiera lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque si lo tocamos, comemos, morimos. Ya. Y Eva no lo tocaba, ni siquiera lo miraba. Pero vino alguien, ya, que no comió del árbol de la vida, allá arriba. El que se alimentaba de sí mismo. Bueno, y sedujo a Eva. Mira, Eva, si comes de ese árbol, se te abrirán los ojos y sabrás el bien y el mal, y serás como Dios. Pero él no le explicó bien, el diablo no le explicó bien. Él le dio, será como Dios, pero ella pensaría que iba a ser omnipotente como Dios. Ya. Ella pensaría, bueno, para alcanzar la sabiduría. Ella fue y comió del árbol, pero ¿de qué? Comió del árbol y se le abrieron los ojos. A ella y a Eva. A él, a Adán y a Eva. Ahora sí se le abrieron los ojos. Y dice que se vieron que estaban desnudos y cosieron hojas para taparse. ¿Por qué? Porque se le abrieron los ojos. Todo eso es simbólico. ¿Ya? El árbol del árbol de la vida, ¿a quién representa? ¿Quién nos da vida eterna? Nuestro Señor Yeshua. Amén, amén. Él es el que nos da vida. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él es el árbol de la vida. Amén, amén. Porque mi sangre es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí el árbol de la vida entonces. Él es el árbol de la vida. El árbol de la vida está representando al Señor Yeshua. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿a quién representa? Nosotros. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Veo una ley en mí que me lleva cautivo hacia el pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que está en mí, eso hago. Y le dice, le doy gracias al Señor que me libró de este cuerpo del mal, de pecado. Amén, amén. ¿Qué? Ellos comieron de sí mismos. Eva, ellos están comiendo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad, corrupción? Porque no se están alimentando de Dios, se están alimentando de ellos mismos, de sí mismos. El odio, el egoísmo. Nos estamos alimentando de nuestro ego, del egoísmo de nosotros mismos. No nos hemos alimentado del Señor Yeshua, es el que da vida eterna. Amén. Amén, amén. ¿Qué dice Apocalipsis 22? ¿Cómo dice Apocalipsis 22? 22. ¿22 qué? Apocalipsis 22, que habla del árbol de la vida. Dice así. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Otra vez aparece el árbol de la vida. Otra vez aparece el árbol de la vida en Apocalipsis. Amén, amén. ¿Y quién es el árbol de la vida? El Señor Yeshua. Todos tenemos que alimentarnos del Señor Yeshua. No alimentarnos de nosotros mismos. Por eso es que hay guerra en el mundo.
porque no se están alimentando del Señor, del árbol de la vida, del Amén. Señor Yeshua. Dios no le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol de la vida. Ya, le dijo, podéis comer. Ellos no comieron. Comieron, fueron del árbol del bien de la vida, comieron de ellos mismos, de su ego, de su egoísmo, de lo que ellos son. Que eso fue lo que le pasó al diablo, que se está alimentando de su ego, de su maldad, de él mismo. Y vino a destruir lo que Dios creó. Pero el Señor no se lo permite. Amén. Amén, amén. Porque el Señor Dios vino a darnos en alimento para comer de Él. Amén. Amén, De Él amén. mismo. Entonces, no tenemos que alimentarnos de nosotros mismos, sino alimentarnos de la palabra del Evangelio del Señor Yeshua, de su carne y de sus huesos. Ahora, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener derecho a comer del árbol de la vida? ¿Qué hay que hacer? No nos ha prohibido comer del árbol de la vida. ¿Sabe qué le prohibió comer del árbol de la vida? Cuando ya Adán y Eva se le abrieron los ojos y vieron el árbol de la vida, iban a ir corriendo a comer del árbol de la vida. Y Dios dijo, no Señor, ¿por qué se lo prohíbe después y no se lo prohibió antes? A ver, los teólogos, los estudiosos de Biblia, los pastores, ¿por qué no le prohibió antes a Adán y Eva comer del árbol y por qué se lo prohibió ahora? ¿Sabe qué se le prohibió comer del árbol de la vida? A la carne, más a nuestro espíritu no. No se lo prohibió al espíritu, sino a la carne. ¿Por qué? Porque Dios no hizo carnes eternas. Él le está dando vida eterna a nuestro espíritu. Él necesitaba que se reprodujera la humanidad para después venir Él, que es el árbol de la vida, para darse en alimento en la cruz. Amén. Amén, amén. Pero miren algo, vamos a ir desglosando y descubriendo algo más secreto. Amén. Amén, amén. Aquí dice en Apocalipsis 22 que estaba en medio del río el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hay muchas iglesias, pastores, que hacen milagros, que invocan al Señor y dicen, Dios hizo un milagro. El Señor Yeshua, el Señor Jesucristo me hizo el milagro. Bueno, ¿quién fue el que hizo el milagro? ¿Dios, la tercera persona o el Señor? A ver, a mí me está diciendo que es el árbol de la vida el que hace la sanidad. Dice, ¿y las hojas son para qué? Para la sanidad de las naciones. ¿Y quién es el árbol de la vida? Yeshua es el árbol de la vida. O sea, que de ninguna otra parte salen los milagros. Amén, amén. No, que el Padre es el que hace el milagro. ¿Cuál Padre? Si el Señor Yeshua es el árbol de la vida. Y es del único sitio, del único lugar, de la única fuente donde salen los milagros. Amén, amén. Así que cuando nosotros estemos orando por una persona, mis hermanos pastores, cuando uno está orando por una persona, tienen que tener en cuenta que donde salen los milagros son del cuerpo del Señor, porque Él es el pan vivo, porque Él es el árbol de la vida, más nadie. Amén, amén. No que una tercera persona, a mí me está diciendo que el árbol de la vida es el que da la vida eterna y da la sanidad, Amén. más nadie. Que un padre allá de aquel lado, que no Señor, aquí el único que da vida eterna es el árbol de la vida, que es el Señor Yeshua. Amén, amén. Y de él salen las sanidades. Cuando la mujer del flujo de sangre que tenía, que fue, si siquiera tocarle el borde de su manto, quedaré ¿qué? Sana. ¿Qué salió del Señor Yeshua? Del árbol de la vida que estaba aquí. Poder. Poder. Y otra parte dice, y el poder del Señor estaba ahí para sanar. Amén, amén. Muchos dicen, no, que Pedro inocentemente, como creía que el Señor era un hijo de José, no, que Dios ungió al Señor Yeshua y dio poder, lo ungió y hizo poderes gracias al Señor Yeshua. No, Señor, Pedro, eso no es así.
Te la perdonamos porque tú no sabías que el Señor Yeshua era el árbol de la vida. ¿Qué discípulo habla del árbol de la vida? A ver, en las epístolas. Ninguno. ¿Por qué? Porque no sabían que el árbol de la vida, que el Señor es el árbol de la vida. Y que la sanidad y los milagros solamente salen del árbol de la vida. Como lo dice en Apocalipsis. Amén. Que Amén. las hojas son para la sanidad de las naciones. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta maldad? Porque se están alimentando de ellos mismos, de su maldad, de su ego. No tienen que ver. Hay que alimentarnos del Señor Yeshua, de su palabra. ¿Qué fue lo que le pasó al diablo? Ah, se alimentaba de sí mismo. No se alimentaba del Señor Yeshua. Amados hermanos, nuestro Señor Yeshua es el árbol de la vida, es el pan vivo. David dice, oh, mi alma tiene, como lo estábamos leyendo ayer, mi alma tiene sed del Dios vivo. Es el Salmo 63. ¿Cómo dice? David dice, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Mi alma está pegada a ti. Nuestra alma, ¿a quién está pegada? Tiene que estar pegada al árbol de la vida. Al Señor Yeshua. Amén. Amén. A más nadie. ¿Quién es el que está viviendo en nosotros? ¿Quién es el que entra en el corazón del hombre y toca la puerta? El árbol de la vida, nuestro Señor Yeshua. Porque el árbol de la vida no es un árbol ahí que está plantado ahí y que uno tiene que ir. El árbol de la vida es algo vivo, es algo viviente, que es el Señor Yeshua. Es así. Y el árbol de la... Esto no es película de ciencia ficción, esto es real. Amén. Amén. Ya, en las películas se ve esa ciencia. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Indiana Jones, donde Indiana Jones, que el papá lo más le mete un balazo y ya se va a morir y él coge la copa. Esa es la copa donde vio el sol que le da agua para beber y el tipo se salva. Eso es película, pero aquí es algo real. Nuestro Señor Yeshua es el árbol de la vida. Amén. Amén. Su savia, la savia del que corre por dentro de él, es vida. ¿Qué corría por dentro del Señor? Agua de vida. ¿Ya? El que tenga sed, venga a mí y beba, porque por su interior correrán ríos de agua viva. Hay muchos que dicen, no, que el Señor era igual a nosotros. Yo no soy árbol de la vida. Yo soy un árbol más del bien y del mal. Yo no soy el árbol de la vida. El Señor no puede ser igual a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el árbol de la vida. Su carne es el árbol de la vida. El Señor dice que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, porque Él es el árbol de la vida. No podemos decir que el Señor es igual a nosotros. Somos hechos de relaciones sexuales, de obras, espermatozoides. Él no. Él es el Espíritu eterno, creador, inmarcesible, como lo dice el himno nacional de Colombia. El Espíritu inmarcesible, se hizo carne, sufrió surco de dolores, el bien germina ya. Con su luz venció las tinieblas. Con su sangre nos dio libertad sublime y nos dejó su palabra para alimentarnos de Él, que es el árbol de la vida. Amén. Amén. Mis hermanos, tenemos que alimentarnos del árbol de la vida, que es nuestro Señor Yeshua. ¿Y cómo hay que alimentarnos de Él? ¿Ves que se lo prohibió allá? Ay, ya iba corriendito Adán a comer del árbol de la vida. No, Señor. Vaya primero abajo, se me reproduce para que cuando yo vaya y me entregue allá en alimentos, su espíritu se alimente de mí. Carne y sangre no pueden entrar aquí arriba. Muchos condenan a Eva. No, que si no es que por Eva es la culpable. Eva no tiene ninguna culpa porque eso era un plan de Dios. Dios sabía que iba a comer del árbol del bien y mal. Necesitaban que se le abrieran los ojos. Dios crea a Adán, pero le faltaba a Adán abrírsele los ojos, conocer el bien. Y eso tenían que llevárselo Dios al huerto para que comiera de ese árbol del bien y el mal, para que se le abrieran los ojos y se reprodujeran. Pero acá en la tierra, allá arriba no, para que se reprodujera la humanidad. Porque Él no viene a buscar carne, viene a buscar lo que se está creando dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu. No tienen que estar echándole la culpa a Eva. Eva no tiene ninguna culpa, ya es un plan de Dios. Yo he visto muchos pastores y a muchos hermanos, que si no es por Eva, estamos aquí sufriendo y pasando. Eva no tiene la culpa.
Y más bien hizo un favor que, y ya hizo que nos abrieran los ojos para saber lo que era bueno y lo que era mal, que andábamos desnudos. Vamos a andar todo el tiempo desnudos como en la playa nudista. ¿Ya? El diablo cree que hizo un mal. No, hizo fue un favor. A que se nos abrieron los ojos para saber que estábamos desnudos. Entonces cuando corrieron y se taparon y se pusieron unas hojas, ¿para dónde se fueron? Cuando oyeron a Dios que se acercaba, ¿qué hicieron? Salieron corriendo, ¿qué? A esconderse. Ajá, ¿y por qué no se escondieran antes? ¿Por qué no se escondían antes que estaban desnudos? Porque no sabían que estaban desnudos, que necesitaban cubrir su desnudez. Y ellos se fueron corriendo a esconderse. Y Dios los llamaba: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Pero Dios sabía. Oye, a mí no me van a decir el cuento de que Dios no sabía que no había comido el árbol y no sabía por qué se estaba comiendo. Él sabe todo eso, sabía todo eso, ya es un plan de Dios. Pero Él siempre hace la pregunta: ¿por qué? Porque no nos condena así como hace la humanidad. Si alguien comete algo, el Señor le va condenando, lo va juzgando y nunca le pregunta al Señor. Miren que el Señor sabiendo, el Señor Yeshua, sabiendo por qué los discípulos hacían algo, un error, Él siempre les preguntaba: ¿por qué lo hiciste? Le daba la oportunidad: ¿por qué lo hiciste? Pero aquí el ser humano no, y va condenando a la persona enseguida. ¿Por qué? Porque no se alimentan de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy ahorita mismo, las peleas en la familia. El mundo anda atribulado, en angustia, buscando cómo salvarse de la situación. Pero no se preguntan por qué lo hacen, es por la situación que estamos pasando. Entonces, cuando se escondieron, que Dios los está llamando: ¿dónde estás tú? Ellos se escondieron. ¿Y qué dice Adán? Adán sale todo miedoso y tembloroso. ¿Ya? ¿Sabe por qué sale todo miedoso y tembloroso? Muchos no analizan algo. Cuando Dios se aparecía así en silencio. No. Él cuando se le aparecía a alguien, cuando Él se paseaba, eran truenos y relámpagos delante de Él. Y ellos dicen que escucharon los truenos y relámpagos, se venían acercando, y ya viene el Señor Yeshua, Dios, y se escondieron. Así como en el Sinaí, que dice: yo descenderé a... truenos y relámpagos. En el tercer día dice que el pueblo se espantó. No nos hable Dios, porque no sea que muramos. Eso mismo yo, Adán y Eva, cuando Dios iba acercando al aire del día. Entonces Dios le preguntó, y salió Adán: Señor, tuve miedo porque estaba desnudo. Y dice Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? No, que Eva me hizo comer, ¿qué tal? Y después le preguntamos: ¿por qué hiciste eso? No, la mala intención, no con una buena intención. ¿Ya? Lo estaba haciendo con una intención de engañar. Pero eso fue un favor. Porque se nos abrió los ojos. Si no, nosotros estuviéramos así sin saber lo bueno y lo malo. ¿Ya? La mujer no tiene culpa ahí. ¿Ya me entiendes? Es un plan de Dios. Entonces, amados hermanos, entonces era un plan de Dios. Y le prohíbe comer a la carne. ¿Tú sabes por qué el diluvio? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Por qué Dios manda? ¿Por qué manda el diluvio? Porque la carne estaba aquí en su maldad. Siempre dice el Señor, continuamente su corazón al mal y al mal. Y dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, con la carne. ¿Por qué? Porque su corazón es continuamente al mal. Y le cortó 2 años de vida. De 900, 600, 500 a 120 años. Y no todos llegamos allá.
Entonces, ¿a qué le prohibió Dios comer del árbol de la vida? A la carne, no a nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu, es del árbol de la vida, del Señor Yeshua, es del árbol de la vida. Más nadie es el árbol de la vida. No, que el Padre y que el Hijo y el Espíritu Santo, porque nada más hay un solo árbol de vida. Y ese árbol de vida es lo único que da vida, más nadie. Tenemos que comer del árbol de la vida. El Señor Yeshua dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, porque Él es el árbol de la vida. Y de Él es que sale la sanidad, no de otro, no de otro, no de otro. Amén. Entonces cuando usted está orando por una sanidad, usted va a tener, Yeshua es el árbol de la vida. Y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Amén, amén. No que un padre está dentro de él. No, si Él es el árbol de la vida. Y lo que produce el árbol de la vida es de Él mismo. La savia, la microfila, ¿cómo es que la clorofila? Ya, todo eso lo produce el árbol. El árbol de la vida produce el poder para la sanidad de las naciones. El poder no viene de otro lugar, ni de otro Dios arriba, ni de que un padre allá. No, la sanidad, el poder sale del árbol de la vida. Lo dice Apocalipsis. Las hojas son para la sanidad de las naciones. Tenemos que alimentarnos no de nosotros mismos, sino del Señor Yeshua, del árbol de la vida. Y el árbol de la vida deja su palabra, dice, amad a vuestros enemigos, orad por ellos, amad a tu prójimo como a ti mismo. Eso es alimentarse del árbol de la vida. No nos alimentemos de nosotros mismos, porque Él ve lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Por la corrupción, maldad, asesinato, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el ser humano se está alimentando de sí mismo. Hay muchos que le echamos la culpa al diablo de todo. Posiblemente el diablo por allá sentado y todos se lo echan a él. Como si nosotros no fuéramos los malos. Bueno, ¿a quién va a juzgar? ¿A quién están haciendo juicio? ¿Al diablo o a nosotros? A nosotros. Dice que será cada uno juzgado según sus obras. Amén. Amén, amén. Mire, hay una parte que el Señor está diciendo que aún posiblemente no sea más malo que el diablo. ¿En qué sentido? Cuando a Él lo llevaban para crucificarlo, ya, Él es el árbol de la vida. Él es el olivo verde, ya. Y hay un árbol seco que produce muerte. ¿Quién es? El diablo, ya. Y Dios, convertido en carne, hecho carne, que es el árbol de la vida, cuando las mujeres iban llorando y que la gente mala iba dándole látigo, Dios dice así, nuestro Señor Yeshua dice así, de la gente, no del diablo, de la gente, dice así, si al árbol verde, si al árbol de la vida, que les da vida a todos, le hicieron esto, ¿qué no le harán al árbol seco? ¿Quién es el árbol seco? El diablo. O sea que si el diablo aparece, ¿qué hará la gente? Le hará cosas peores que lo que le hicieron al Señor. ¿Por qué? Por la maldad de la gente. Ahí está diciendo el Señor que la misma gente aún posiblemente es más malo que el diablo. Pero dice que si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no le harán al diablo? Usted no ve que agarran por ahí un ladrón, ya, y dicen que cobran justicia por sus propias manos. Y usted ve que los mismos que le están dando palos, que le están dando, que lo están castigando, son la misma gente que hace maldad por ahí. Somos malos. Nosotros, para dejar de ser malos, tenemos que ser nueva criatura. Tenemos que lavarnos con la sangre del Señor Yeshua. Ya, nacer de nuevo. Había un sacerdote que era bueno, decía que era bueno. Señor, nadie puede hacer esas obras si Dios no está con él. Y el Señor dice, de cierto, que el que no saciera del agua y del espíritu, del árbol de la vida, no puede entrar
al reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué tienen que hacer los seres humanos? La gente pecadora, la gente malvada, para entrar al cielo, tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que alimentarse del Señor Yeshua. Tiene que comer del árbol de la vida. Pero para tener derecho a comer del árbol de la vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, arrepentirse. Pero si se arrepiente y no hace el segundo paso, eso, hay que bautizarse. ¿Para qué? Dice la Escritura, bienaventurados los que lavan su vestidura, que se lavan con la sangre para tener derecho, ¿para qué? Al árbol de la vida. Para tener derecho a comer, no dice de un Dios collegial, un Dios Padre, no dice de una tercera persona, porque el que se está derramando en los creyentes es el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Yeshua, que Él es el árbol de la vida. ¿Ya? Entonces, para tener derecho a comer ¿de quién? Del árbol de la vida. Si la persona no se lava en el nombre del Señor Yeshua, en la sangre del Cordero, no tiene derecho a comer del árbol de la vida. Amén, amén. Así lo dice en Apocalipsis. Bienaventurados, oiga bien, bienaventurados los que lavan su ropa, bautizándose, purificándose con la sangre en el nombre del Señor Yeshua, para tener derecho a comer del árbol de la vida, para tener derecho a beber de la sangre del Señor Yeshua, para tener derecho a comer de la carne del Señor Yeshua, para tener derecho a recibir. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre esa persona. Tercer paso. Amén. Así que, mi hermano querido, los que están escuchando esta transmisión, solamente una cosa, no cosa, solamente algo, un ser vivo, lo omnipotente, la esencia divina, la vida eterna, el espíritu creador inmarcesible, es lo único que da vida, y es el árbol de la vida que estaba hecho carne. Amén, amén. Si los discípulos hubieran sabido, es que mire, que los discípulos no sabían, no conocían al Señor Yeshua, creían que era un hijo de José, no sabían que el Señor Yeshua es el árbol de la vida. El árbol de la vida no sale de un óvulo de una mujer, porque dice, no, que el Señor Yeshua, su carne viene de María. Oye, pero ¿dónde dice así que del óvulo de la María sale el árbol de la vida? ¿Y el árbol qué? María es el árbol de la vida. No, que descendiente de David. ¿Quién dijo que David es el árbol de la vida? El Señor Yeshua es el espíritu creador, es el árbol de la vida, que se hizo carne y dijo, aquí estoy, yo soy el árbol de la vida. Y el que no coma del yo no tiene vida eterna. El árbol de la vida no está en otro lugar ni por allá, solamente el árbol de la vida es lo que da vida. Dios, el verdadero Dios Yeshua, es el árbol de la vida. Su carne y su sangre es la sustancia del árbol de la vida. Amén. Entonces vamos a purificarnos, a lavarnos con la sangre del Cordero, que el Cordero es el árbol de la vida. Amén. El Espíritu Santo es el árbol de la vida que estaba hecho carne aquí en la tierra. Amén, amén. No veían que era el árbol de la vida, creían que era un hijo de José. Este no es hijo de José el carpintero. ¿Dónde dice que viene del cielo? Está loco. La Escritura dice, Pablo, si lo hubieran conocido, jamás lo hubieran crucificado. Pero no lo conocieron porque los fariseos metieron fue un hijo de David, un descendiente de David, y no predicaron de que venía el árbol de la vida a la tierra, el espíritu creador. Metieron fue un descendiente de David. O sea, no esperaban a Dios el pueblo de Israel. Y esa doctrina de levadura farisea, que Dios estaba en un Cristo, y que Dios estaba en un velo de carne dentro de un cuerpo terrenal, eso es falso. Eso es levadura farisea. Aquí quien vino fue el árbol de la vida, el espíritu creador inmarcesible hecho carne. Amén. Amén, amén. Y Juan descubre eso y dice, lo que era en el principio,
el árbol, el espíritu de vida. Eso fue lo que palpamos. Nuestras manos palparon al Espíritu Santo, creador, inmarcesible, hecho carne. Ellos no estaban palpando un óvulo de María o un espermatozoide descendiente de David. Estaban palpando al Espíritu eterno, creador, inmarcesible, el árbol de la vida. Le indicaron la sanidad para todas las naciones. Así, todos los seres humanos tienen que ir al árbol de la vida. Todos tienen arcángeles, querubines, serafines. Todos tenemos que ir a comer del árbol de la vida, que es lo único que da vida. Es la carne del Señor, es el árbol de la vida. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos van a quieren comer del árbol de la vida para entrar al cielo? Amén. Gloria al Eterno. Para ser como Él, en bondad, fe, mansedumbre, para que no haya tanta guerra. Amén, amén. Esta gente se está matando ahorita, ve lo que está pasando ya, porque no se están alimentando del árbol de la vida. No se están alimentando del Señor Yeshua, se están alimentando de ellos mismos, un odio. Lo que piensan es en guerra, y guerra, y guerra. ¿Por qué? Porque se están alimentando de ellos mismos y no del Señor Yeshua. Amén. Amén. Entonces, vamos ahora, vamos a purificarnos, a bautizarnos en el nombre del Señor, a purificarnos para comer, para tener derecho a comer del árbol de la vida. Amén, amén. Y que esta cáscara vuelva al polvo y nuestro espíritu coma del árbol de la vida, recibir el Espíritu Santo, que es el Señor Yeshua, para tener vida eterna. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Amén, amén. Así que el que quiera aceptar al Señor, el hermano va a orar. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. La palabra. ¿Quién estaba llamando? Se me olvidó ponerlo en silencio. Maestro.